bueno, Samsung no será nuestro patrocinador, uno menos, ¿viste? Como, y así van todos, como, bueno, ya no estamos quedando sin patrocinador. Facebook no va a ser patrocinador, Nuestro va a ser próximo segmento está patrocinado por Samsung. Por Samsung. No, ya no, porque hablamos mal de la marca. A ver. Auspicia, Ok. Cemex, echando raíces, Carpintería Ordóñez. No. Ok, a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a arrancar. Vamos a tratar de utilizar el mismo formato de la otra vez. Estamos aquí para divertirnos. Unique New York. Para pasárnosla Unique bien. New York, Unique Y esto New York. viene siendo Echando Raíces, episodio 2, única toma. Vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Raíces, el podcast de Desur, donde sembramos información de valor para ayudarte a tomar las mejores decisiones en el mundo inmobiliario. Hoy nos adentramos en la historia de Playa del Carmen y cómo se convirtió en uno de los destinos turísticos más deseados del mundo. Estoy acompañado el día de hoy por 3 grandes colegas, Bruno Robea, Laura Contreras y nuestro mystery broker Guillermo Terceire. Bienvenidos Laura, Bruno, Guillermo, esperando se encuentren bien. Vamos a darle arranque a este gran episodio que tenemos preparados para nuestra audiencia el día de hoy. Venga, gracias. Buenas tardes, días, noches, donde estén. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Mystery Laura. Broker, Me Mystery sumé Broker. acá de último momento. Sí, yo creo que valdría la pena, aprovechar rapidísimo. Aquí Guillermo la vez pasada no estuvo presente con nosotros y nos gustaría brevemente, Guille, cuéntanos originalmente de dónde eres, cómo llegaste a Playa y cómo te adentraste en el mundo de los bienes raíces, para que también tengamos un poquito de background, que fuiste tú el que nos faltaste la vez pasada. Gracias, Eduardo. Bueno, les voy a comentar brevemente. Yo ya va a ser 10 años que estoy aquí en la Riviera Maya. Me repartí un poquito entre lo que ha sido Playa del Carmen y Cancún. Y básicamente me vine a México por una coyuntura económica de Argentina en ese momento. Y me expulsó tomar una decisión de que no estaba creciendo al ritmo que me gustaría a mí, y eso fue lo que me impulsó a venirme a Playa del Carmen en ese momento. Yo estudié administración de empresas y mi papá tenía una empresa constructora, entonces es como que siempre me ha gustado un poquito la parte de construcción y de arquitectura. Y eso como que me ha llevado ahí a tener esa parte más interesante de la construcción y de la parte de bienes raíces. Estudié administración de empresas y hice la orientación en recursos humanos. Okay. Pero uno de mis primeros trabajos fue venta de tarjeta de crédito, una de las cosas más agresivas en su momento en Argentina, para toda esa gente que no está bancalizada. Y bueno, esta coyuntura económica me hizo venir a Playa del Carmen, y ahí cambié. He probado por varios rubros y me he terminado decantando aquí en lo que es la parte de bienes raíces. Excelente. Pues bueno, Guillermo, es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy y pues bueno, vamos ya a adentrarnos en el tema de lleno. Les tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a estar platicando sobre la historia del desarrollo turístico en el Caribe mexicano, porque obviamente para conocer Playa del Carmen hay que conocer el hermoso Caribe mexicano. Estaremos hablando nuevamente de sus orígenes en cuanto al nombre, estaremos hablando del turismo, el crecimiento, estaremos hablando de la infraestructura y conectividad global con el que cuenta Playa del Carmen, la Riviera Maya, y bueno, obviamente con los principales atractivos que hacen este destino único e inolvidable. Bueno, Eduardo, pues si me permites voy a iniciar un poquito sobre este tema, que la verdad es que me encanta, porque creo que tenemos que entender de raíz, justo, echando raíces, ¿verdad? Tenemos que entender de raíz por qué la gente quiere invertir y por qué está buscando invertir en Playa del Carmen. Y creo que hay que conocer de dónde viene Playa. Un poquito quiero contarles rápido que una anécdota, que yo soy de la Ciudad de México, como ya les había contado, y no me van a creer, pero yo no sabía de la existencia y no conocía Playa del Carmen. Wow. Imagínate, Pues y soy sí. de México, ¿no? Entonces dices, wow.
Y bueno, algo que me ha gustado mucho justo es adentrarme a esto y bueno, pues justo hoy vamos a conocer un poco del tema, así que pues vamos. Perfecto, muy bien. Hoy Playa del Carmen básicamente es sinónimo de turismo internacional. Como tú mencionas, Laura, hace algunos años o hace algunas décadas Playa del Carmen era prácticamente totalmente desconocido, salvando algunos puntos como Cozumel y demás que ahora vamos a extendernos. Pero no era una aldea pescadora de más de 200 habitantes, realmente era algo muy, muy pequeño, muy olvidado, pero bueno, gracias a crecientes economías de las regiones, sí ha sabido posicionarse en el mercado turístico. Yo, que les comentaba que tengo 10 años aquí en Playa del Carmen y Cancún, lo que más me ha llamado la atención es el crecimiento, la velocidad con la que se mueven las cosas, la velocidad con que un edificio se transforma en un local y luego ese local se hace otro complejo de departamentos. Incluso yo cuando me vine a vivir aquí, anécdota corta es, yo vivía a unas 6 cuadras del mar y para la gente que había conocido en ese momento era lejísimos, lejísimos vivir a Así 6 es. cuadras del mar. Es como, ¿por qué Increíble. te fuiste tan lejos? O sea, claro, tenía gente que vivía sobre la quinta, en la quinta y 12, vivía arriba de Cocobón, o sea, entonces vivir a 6 cuadras era como, ¿por qué tan lejos, no? Y hoy por hoy vivir a 6 cuadras del mar es un privilegio que pocos tienen el gusto de tener aquí en Playa del Carmen. Así es, así es. Y pues bueno, vamos a adentrarnos ahorita ya un poquito más de lleno, después de este breve preámbulo, ya en la historia del desarrollo turístico del Caribe mexicano. Y repito un poquito nuevamente, espero que esto les agrade, es historia, el lugar en donde vivimos, donde trabajamos. Muchos hemos visto este lugar crecer de una manera impresionantemente rápida. Yo llevo ya un poco más de 20 años aquí en Playa del Carmen y sí es impresionante ver un lugar crecer de esta manera. La intención aquí nuevamente es para toda la gente, principalmente que no vive en Playa del Carmen, que no conoce Playa del Carmen, que está pensando a ver dónde pudiese yo invertir, ya sea próximamente o en un futuro no muy lejano. Obviamente Playa del Carmen compite pues con el mundo entero, ¿no? Sin embargo, nuestra intención, y siempre lo ha sido, es antes de que uno compre un bien inmueble, tiene que enamorarse del destino en donde lo va a comprar, ¿verdad? Habrán sus pues, muy pocas excepciones, pero el destino, como dicen los norteamericanos, location, location, location. Y nosotros consideramos que Playa del Carmen cumple con esas 3 prerrogativas de ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, para entender de dónde viene Playa, tenemos que entender también un poquito la historia brevemente del Caribe mexicano. Tremendo, tremendo, tremendo lugar en donde México a partir de los 70 empezó a desarrollar y hacer crecer este punto tan mágico en donde se ubican muchos destinos del Caribe. Entonces, para esto vamos a continuar aquí con Laura. Laura, darnos una breve intro a este tema hermosísimo del desarrollo turístico, un poquito de historia del Caribe mexicano. Claro que sí, Eduardo, gracias. Pues mira, algo que a mí también me parece increíble y que te digo yo desconocía totalmente y que me he ido envolviendo poco a poco, es que durante buena parte del siglo XX, la costa oriental de la península de Yucatán era una vasta extensión selvática. De hecho, actualmente tenemos muy buena cantidad selvática aún, afortunadamente, estamos rodeados de naturaleza espectacular. Pero en ese entonces había comunidades mayas, pescadores y ruinas cubiertas por la selva. Y obviamente poco o nada de turismo, lo cual, wow, ¿no? O sea, es algo increíble. No sé qué piensas, Bruno, sobre esto. Pues sí, como tú comentas, Laura, este crecimiento realmente ha sido una bola de nieve. A medida que llegaban más visitantes, se construía más infraestructura traía más clientes, más visitantes, cada nuevo hotel o parque temático traía más empleos, más servicios y más razones por quedarse o volver. Realmente el destino ha crecido muy, muy rápido. Es impresionante que todo este crecimiento se haya hecho en tan solo una generación y un ejemplo de lo que es una muy buena planeación, ¿no? Y una visión que puede transformar realmente un destino como es hoy Playa del Carmen o la Riviera Maya. Sí, y tenés que pensar algo, Bruno. La conectividad que había en ese momento no es la que hoy tenemos, Exacto. echamos 50 minutos y nos vamos a No, Cancún, sin 45 minutos y estamos en Tulum. Eso antes no existía, con conectividad con
Bacalar, Chetumal o Cozumel, ahora que tenemos un ferry cada 30 minutos, en ese momento no existía y de hecho fue Cozumel la primera excepción temprana en construir, en tener un primer muelle y hacer ese traslado, el lugar de paso obligatorio por Playa del Carmen para poder ir a Cozumel. Y también seguramente han escuchado en muchos libros y diferentes programas, el famoso Jacques Cousteau, ¿sí? Exacto, Uno de correcto. los primeros yo creo que abrir un poquito esa visión más internacional. Y como sabrán, por ejemplo, Cozumel es uno de los segundos arrecifes Claro, más interesantes para para bucear. explicar un poco más de Cousteau, vino a hacer un documental sobre arrecifes en los años 1950, 1960 aproximadamente, y Órale. ese documental que ha hecho en la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, ha traído muchísima gente y obviamente, como tú mencionaste, el tema del ferry, tener el paso obligatorio y toda la gente que ha llegado, dijo, epa, este lugar tiene algo. Sí, yo igual tengo una anécdota hay que agregar. Bueno, ¿quién no? Bueno, yo creo que muchos vimos de jóvenes, de chiquitos, al famosísimo Jacques Cousteau, pionero en todo de este tema, uno de los mejores, bueno, fue, que en paz descanse, uno de los mejores buzos y exploradores a nivel mundial. Y bueno, cuando yo llegué a Playa del Carmen y empecé a trabajar acá, me daba la tarea de preguntarle a la gente con la que me iba topando en la antigua Quinta Avenida, Mm, oye, ¿cómo diste con Playa? ¿Cómo conociste Playa? Y la mayoría, sorprendentemente, decían algo más o menos así como, fíjate que curiosamente lo conocí de rebote, por casualidad, y pues a ver, explícame cómo, ¿no? Y decían que pues su destino principal cuando venían a México, cuando venían a la península, cuando venían al Caribe mexicano, era llegar a Cozumel. Cozumel también cuenta con un aeropuertito chiquitito, pero bueno, un poco complicado en aquel entonces. Entonces la gente llegaba al Aeropuerto Internacional de Cancún, se venían a aquel entonces Playa del Carmen, nada que ver con lo que conocemos hoy, hacían un tiempo increíble porque la carretera nada que ver con la que tenemos hoy. Y bueno, nuevamente, gracias a ese muelle que se construyó para cruzar los ferries, la gente cruzaba a Cozumel, pero al estar aquí esperando brevemente, se enamoraban del lugar, se enamoraban de las playas, se enamoraban de todo lo que les ofrecía, o más bien no ofrecía, porque también esa ausencia de muchas cosas era lo que esta gente buscaba. Entonces, cuando regresaban de Cozumel, muchos cambiaban su vuelo, cambiaban su itinerario y se quedaban de regreso 1 o 2 días en Playa del Carmen. Muchos otros se prometían regresar, pero ahora sí exclusivamente Playa del Carmen. Entonces, eso se me hizo sumamente curioso que gracias también a Cozumel, Playa del Carmen empezó a explotar. increíble la historia, la verdad, de verdad que conforme la van contando, me voy visualizando ahí, me voy imaginando todo y digo, wow, qué interesante. Y aparte algo que es también muy importante, es que la mayoría de la gente nos identifica o identifica esta zona como Cancún. No sé si les ha pasado. ¿Vives en Cancún? Exacto. No, Sí. no vivo en Cancún, vivo en Playa del Carmen, Sí. que son cosas totalmente por aparte. Y justo algo que es interesante también saber es cómo inició Cancún, porque Cancún es un punto súper importante a nivel turístico, ¿no? Entonces, a nivel mundial, Cancún es Cancún, y en 1969 se identifica Cancún como un islote, imagínense, un islote ideal para desarrollar un polo turístico, ¿no? Así es como empieza y nace Cancún, y así con el apoyo del Estado mexicano nace Cancún, imagínense, en 1969. Wow. Ahora, en 1974 se inaugura el primer hotel. O sea, cosa que, El wow, Hotel Garza Blanca. wow, imagínate. Ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Sí, Hoy creo conocido creo como, que hoy conocido como como Hotel Temptation. Temptation. eso es, el famosísimo Hotel increíble. Temptation. Ese fue el que- primer hotel de Cancún. Qué increíble, ¿no? Yo la verdad estoy así como les digo, sorprendidísima porque parte de esta historia está muy, muy interesante. Entonces, Además, Laura, del 69 al 74, más el tiempo que lleva a construir un hotel, o sea, en ese lapso muy cortito, ya teníamos un hotel consolidado en Cancún. O sea, es algo realmente, un hotel lleva 1 año, 2 años, hasta 3 puede llevar de claro, construcción.
Y entre lo que se identifica y se construye un hotel en el 74 fue como la verdad que muy rápido. El boom, ¿no? Y en los 70s, imagínate, donde también toda la gente venía de los 60s que se quería destapar y quería conocer nuevos lugares y todo esto. Yo creo que fue un Exactamente, no, momento no. muy interesante. Totalmente. Y bueno, pues ahí básicamente, Eduardo, cuéntanos un poquito que en el 2021, ¿qué pasa con el Caribe mexicano? Perdón, Bueno, en el siglo XXI, no en el 2020, en el siglo XXI. en el siglo XXI, bueno, obviamente el Caribe sigue explotando, se consolida como uno de los principales destinos más visitados del hemisferio occidental. O Wow, sea, increíble. la manera en que explota todo este tema, obviamente es impresionante. Lo que viene siendo el Caribe, todo lo que le ofrece a México. México obviamente le sigue apostando al Caribe mexicano y esto nuevamente hace que se consolide como una de estas regiones más visitadas del hemisferio occidental. Y en el 2023, hace, bueno, obviamente 2 años y fracción, el Caribe fue el segundo destino con mayor número de visitantes en lo que viene siendo el continente americano, solamente detrás, bueno, de Nueva York. Wow. Entonces, le repito, en 2023, el Caribe mexicano, segundo destino con mayor número de visitantes internacionales en Wow. todo el continente americano. Bueno, esto obviamente dice mucho porque ya, obviamente para estas fechas, ya existe lo que viene siendo Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Puerto Morelos, Tulum, lo que son hoy por hoy. O sea, no estamos hablando de algo hace mucho atrás, esto lo estamos hablando prácticamente en el presente. Y esto conlleva a que el Caribe nuevamente siga creciendo exponencialmente con hoteles todo incluido, hoteles boutique, desarrollos habitacionales, obviamente la inversión tanto nacional como extranjera explota, centros comerciales, parques temáticos y campos de golf. Mucho de lo cual estaremos igual platicando a continuación y en nuestro próximo episodio. Excelente. Y bueno, Bru, ¿qué nos puedes agregar un poco de este tema? Pues nada, como mencionaba Eduardo, realmente ese boom ha hecho el crecimiento de todos, para todos los ámbitos, todos los lugares, realmente residenciales han crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque han crecido mucho los hoteles, ha venido mucha infraestructura a la ciudad, parques temáticos, hoy tenemos más de 18 parques temáticos en la Riviera Maya, y todo eso conlleva a empleos, ¿no? Eso ha hecho un crecimiento abismal en lo que tiene que ver con el empleo y obviamente ha hecho que haya un crecimiento habitacional espectacular, Ese punto es súper explosivo. importante, lo que acabas de decir, totalmente Sí, importante. lo que Sí, comenta es Eduardo verdad. de la cantidad de gente que llega a la Riviera Maya, eso es como si esa afluencia constante de turismo, esa derrama económica, es un empuje terrible para que un lugar crezca. Totalmente. Pero lo que dice Bruno me parece muy interesante, empleos, algo que realmente también mucha gente, tanto de fuera como de México, vienen también. Y No, la hay que, verdad hay que es que acompañar esa demanda sí, turística de alguna exacto, es que es forma, un ¿no? crecimiento A masivo a nivel nivel, empleo y a nivel exacto, a turismo. nivel estadístico, se dice que Playa del Carmen tiene un crecimiento anual de 6%, ¿no? Y solamente, o sea, no hablamos en nivel turístico, sino hablamos a nivel viviendas y personas que se mueven a la Población en ciudad. general, diríamos, Poblacional, ¿no? Wow, exactamente, un 6% anual. Es una ciudad que tiene 300.000 habitantes y correcto. obviamente es una ciudad que va creciendo muchísimo año a año. Y bueno, ¿no? Esto es todo detonado por el boom turístico y por ser uno de los puntos a nivel mundial elegido para todos los vacacionistas. Totalmente. Oye, Guille, cuéntanos un poco también de qué pasa con lo que es la Riviera Maya, porque la Riviera Maya es independiente a Cancún, es algo que también hay que entender un poco y hay que comprender, porque muchas veces creemos que es lo mismo y curiosamente no. Ya vimos cuándo nació Cancún, pero ¿qué pasa después de eso? Qué buen punto, Laura, porque cuando llegué es como prácticamente no sabes bien dónde estás, ¿no? Porque como que todo es lo mismo, Cancún es la Riviera Maya y Tulum, ¿no? Cuando vivía en Argentina hay gente que me decía, yo me quedé en Xcaret, como si Xcaret fuera una ciudad, ¿no? Es Sí, sí, como, sí. ¿dónde te quedas? No, ahí en Xcaret, Sí, ¿no? sí, sí. Y esto de hablar de la Riviera Maya, qué comprende y qué no, está bueno para hacer esa diferenciación. Sí. Hoy podemos decir que la Riviera Maya es como el corredor, ¿sí? Turístico, que vamos a decir que podemos tomarlo como si fuera la carretera que tenemos hoy, que tenemos de un lado mar, del otro lado selva, ¿sí? Y que conecta lo que sería Puerto Morelos Ok. con Tulum.
O sea, ¿sí? podríamos decir que la Riviera es desde Puerto Morelos hasta Tulum, ¿es Sí, correcto? exactamente. Ok, ok, ok. ¿Por qué dejamos afuera Cancún? ¿Sí? Ujú. Porque fue como por ahí la primera ciudad que se desarrolló. Y también tenemos que pensar que fue una idea, ¿sí? Como de marca, ¿sí? Es Ok. decir, Cancún ofrece un tipo de turismo, ¿sí? Con una zona hotelera, tal vez un turismo premium en ese momento, ¿no? Ujú. Y estamos hablando de alejarnos un poquito, y cuando digo alejarnos, no creas que es mucho, son 50 kilómetros desde Cancún a Playa del Carmen, y tener un lugar que en ese momento pensá que es de pescadores, es gente que cosecha chicle, que cosecha coco, mucha tranquilidad, playa muy virgen, y buscaba otro tipo de turismo, ¿no? Entonces ahí creo que es la diferenciación de marca de decir, ok, Cancún o la Riviera Maya, ¿no? Y Exacto, en esa esa. Riviera Maya incluir Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum como destinos alternativos a lo que era Cancún en ese momento. Eso me parece una excelente idea porque efectivamente cuando empezó Cancún pues era el boom, pero como que la gente también quería ver otras cosas, otras alternativas, como dices, ¿no? Y justo es como un turismo más exclusivo, como decías, más en contacto con la naturaleza, enfocado en playas vírgenes, diríamos un poquito más hippie, por así decirlo. Y algo muy importante, el patrimonio arqueológico, o sea, lo que son las pirámides, las ruinas, todo lo que había de la cultura maya. Y justamente, claro, Playa del Carmen es parte esencial de esa Riviera Maya, ¿no? O sea, realmente es el corazón. Entonces, vamos a Sí. hablar un poco más de la historia de Playa del Carmen, Eduardo. Cuéntanos un poquito cómo era playa antes. Sí, sí. Bueno, pues ahorita sí nos vamos a adentrar ya un poco más de lleno en lo que viene siendo la historia de Playa del Carmen, ¿no? Vamos a comenzar desde el principio. Antes de ser Playa del Carmen, conocida como tal, su nombre maya era Xamancá, ¿no? Entonces, obviamente, los antiguos mayas tenían una agrupación, conglomeración aquí relativamente pequeña. Obviamente, eran muy, muy afectos a lo que viene siendo el contacto con el mar, con la playa, con la arena. Obviamente, también existía en su momento Cozumel, pero bueno, con el tiempo se va transformando Playa del Carmen. Laura, a ver, cuéntanos tú un poquito sobre esta historia de lo que viene siendo el nombre Xamanjá, qué significa y demás. Claro que sí, pues bueno, Xamanjá significa en lengua maya agua del norte. Entonces, esa fue realmente mucho antes de ser conocida como playa, fue conocida como Xamanjá, que era un importante centro de tránsito comercial maya. Lo cual, bueno, pues entonces era un punto de partida hacia Cozumel. A mí me parecía increíble saber que Playa era un punto de partida hacia Cozumel, Así que era es. lo que hablábamos hace rato. O sea, Cozumel Desde era aquel entonces exacto. y muy cercano, como ya platicamos, ¿no? En los años de que venía Jacques Cousteau, los 60, como comentó Bruno, hacían esa travesía, siempre playa como un punto para cruzar a la isla de Cozumel. Eso me parecía increíble. Y aparte era una isla sagrada, Cozumel en este Así es. caso, dedicada a la diosa Ixchel. Entonces, actualmente, hace rato estábamos hablando un poco, y aquí con Bruno también que nos va a dar un poquito más de información de esto, cómo Xcaret actualmente organiza una travesía en este momento todavía para honrar esa tradición, ¿no? Pero bueno, Bruno, cuéntanos un poco más de este Bueno, tema. básicamente, después de lo que viene siendo la colonia, esta región quedó prácticamente olvidada, ¿no? Estuvo muchos años olvidado, realmente ahí la gente era un público que vivía del mar, de los recursos naturales, no había turismo, no había servicios, prácticamente no había nada de eso. Pero siempre, como mencionan, tuvo algo especial, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo especial? Pues su ubicación del ferry a Cozumel, básicamente, ¿no? Desde hace muchísimos años, la gente, como mencionamos antes, las personas únicamente venían a Playa del Carmen para tomar el ferry a Cozumel, ¿no? Entonces, no había mucho más que hacer, pero siempre tuvo eso especial, ¿no? Eso que mencionábamos antes, que era algo totalmente selvático, playas vírgenes, Caribe 100%, ¿no? Entonces empezó a llamar la atención de muchas personas y bueno, se fue construyendo poco a poco lo que conocemos hoy como Playa del Carmen, ¿no? Un crecimiento que ha sido muy rápido, prácticamente en los últimos 30, 40 años, Playa del Carmen se ha desarrollado a lo que es el día de hoy, un poquito después de Cancún, pero sí ha tenido un crecimiento muy rápido al punto que estamos hoy. Sí. Totalmente.
Bueno, pues yo les tengo una anécdota ahí curiosa con respecto a este cruce que organiza Xcaret todos los años, desde hace más o menos 18 años. Es una tradición increíble. Yo hace poco conocí a una persona que hace esta travesía. Xcaret abre una convocatoria una vez al año, se inscriben N cantidad de personas, tienen obviamente varias políticas. Entre una de ellas no se pueden inscribir menores de 18, a partir de 18 hasta los 62, 62. Esa es Wow. la edad máxima en que uno puede participar. Y bueno, pues conocí en un evento a una persona que ha ido un par de años y me contó más o menos cómo entrenan. Entrenan durante 4 o 5 meses del año, entrenan. Creo que a partir de abril, Bruno, Aproximadamente, sí. En abril arrancan a entrenar. aproximadamente, porque el cruce es en Octubre. octubre, ¿no? Entonces, entrenan de una manera increíble, arduamente, 3, 4 veces a la semana, desde la madrugada, salen, se van preparando. No solamente por el desgaste físico que representa este cruce que lo hacen ellos remando en canoas, pero bueno, uno pudiese pensar las canoas, o sea, unas canoas muy sofisticadas, aerodinámicas, de fibra de carbono, que no pesan nada. No. No es el caso, ¿no? Para nada, para nada. Me explicó este cuate que las canoas es una réplica lo más parecido a lo que eran anteriormente las antiguas, obviamente hechas de troncos de madera. Estas canoas junto con con los remos, que tampoco los remos son última generación, también los remos los hacen que es lo más parecidos a como lo hacían los mayas. Y me dijo este cuate que la canoa con las 10 personas, más o menos 10 personas se sientan en todas estas canoas, junto con los remos, llegan a pesar más de 1 tonelada. Wow. Wow, y mover 1 todo eso. tonelada, la canoa, las 10 personas y los remos. Wow. Participan aquí obviamente mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Y bueno, me estaba contando para cerrar esta historia que hay una persona, solo una persona desde que inauguró esto, que lo ha hecho todos los años, todos estos 18 años más o menos. Esta única persona lo ha hecho siempre. La única vez en donde se suspendió, obviamente, este magno evento fue durante el año de COVID. Pero esta persona es la que guía toda la travesía. Además, esta persona funge como el timón. Cada canoa lleva un timón de persona. Y este cuate, pues imagínense, en 18 años, pues ya lee las corrientes, ya están nombradas todas las olas y Wow. el cuate prácticamente van en la superficie del mar, en las olas, el cuate nada más casi surfeando. Todos obviamente quieren estar en la canoa de esta persona que se le conoce como el ingeniero. No me compartió su nombre, pero bueno, que iba a ser su último año, puesto que este año el ingeniero cumplía 62 años. Entonces, último. pero bueno, es una increíble travesía, evento de Playa del Carmen a la isla, nada más para que le tanteen el agua a los camotes. Estamos hablando más o menos 7 horas remando de Wow. ida. Son casi Nada 20 más de kilómetros, ¿no? El cruce a Más o Cozumel. menos, así es. Sí. Pero con esas No, bueno, fuertes se olas, hace lo- hay mucha profundidad. Claro, Es muy diferente al cruce que se menciona de Isla Mujeres a Cancún, que Ah, son sí. cerca de 20, 6-7 sí, kilómetros. Sí, es muy cortito. Pero como está posicionado el mar, ahí no tenemos una corriente tan fuerte. En el Claro. caso de Playa del Carmen a Cozumel, se dice que hay cerca de 800 metros de profundidad en zonas Sí. del centro y eso obviamente hace que el mar se vuelva un poquito más violento y le sume un poquito más de complejidad a esta Esfuerzo, travesía. ¿no? Sí, creo Sí, que, ¿no? Qué por fuerte. ejemplo, en Isla Mujeres es promedio 4,5 metros, 5 metros de Exacto, profundidad. por eso ese color, ¿no? Sí, Porque o está sea, es muy clarito y lo que decís vos, no hay corrientes. De hecho, no pueden pasar barcos con gran calado. con gran con calado. gran calado. Exacto. Entonces, también eso ayuda a que sea más fácil de navegar, distinto de Cozumel. Totalmente. Y para Buen cerrar el punto. tema de este increíble cruce y evento, no paran. Estos cuates no paran, al menos de que la Capitanía de Puerto cierre el puerto, ¿no? Entonces, lluvia, sol, viento. Llueva, truene o llueve- relampaguee, exactamente, como como dicen, estos cuates no paran. Entonces, pues bueno, de parte de todos nosotros, nuestros más
debidos respetos y qué bárbaros, digno de admiración. ¿Qué pasaba, Totalmente. Eduardo, con los que se daban por vencido, que comentaste vos? Bueno, Pues sí, bueno. también le comenté. Ahora me, lo quiero bueno- bajar, me quiero bajar, Eduardo. Ahora ¿Qué lo, pasa? lo que ha cambiado es que ahora acompañan lanchas, Sí. así que Ay. Sí. llegan en lanchas Sí, o es en la canoa diferente ahora. llegan, ¿no? Como antes Sí. que si se perdían ahí quedaban, ¿no? Ahí quedaban, muchas canoas se empiezan a desviar y tardan más horas, pero todas a final de cuentas llegan. Durante los entrenamientos, pues los van siguiendo unas cuantas lanchas, unas cuantas motos acuáticas. Si alguien se raja sin una razón que el comité organizador considere válido, queda descalificado, o sea, queda fuera del evento. ¿Me explico? Si por X o Y motivo algo que le sucede ahí en el estomaguito o vete tú a saber, pues sí lo pueden considerar. Pero Ok, bueno, es dependiendo algo el caso. dependiendo Sí, del caso. algo médico, ¿no? Algo médico. Y para el Día del Cruce, obviamente, junto con las canoas, es un desfiladero de naves acuáticas que los acompañan y los van aplaudiendo y los van... Que era les lo que van- dice Bruno, que antes no había, y Exacto, ahora sí, correcto, ¿no? ¿no? Ahora ya Ahora van hasta a comprar. porras y Bueno, ahora, aplausos, exactamente, ahora pues las porras yo creo que animarían muchísimo. No, pues, claro. En Ojo, no aquel interfieren. Las embarcaciones No, van de no. acompañamiento, Sí, no. más no Nada más. interfieren interfieren. en nada. O sea, la Sí, no. canoa como llega, como sale, tiene que llegar con las mismas personas, de la Así misma es. forma y demás. Así es. Obviamente hay un apoyo por cuestiones de seguridad, ya no es como los mayas antes que lo hacían para los dioses, aquí es más que Exacto. nada para conservar un poquito esa La esencia y esa tradición, la cultura, exacto. pero con todas las normas de seguridad correspondientes, ¿no? Totalmente. Perfecto. Pues Pues bueno. muy padre, muy interesante. Eso un día deberíamos también entrevistar a esta Sí, persona, yo creo al que valdría ingeniero. mucho la pena. Sería muy Mucho la interesante. pena. No Debe sé si tener- hacerla, pero por lo menos ir un día a la salida y estar Al en el menos a evento echar completo. porras. En la Al lancha. menos estar ahí de... En la lancha de al lado, en la lancha al lado Sí, sí, de sí. la canoa. Observando nada más, ¿no? Así es, Sería así muy es. interesante. Oigan, pues retomamos un poco la cuestión del turismo y el crecimiento que ha tenido Playa, ¿no? Un poquito del tema. Obviamente en los 80s, ¿no? Que era para mochileros. Actualmente sigue habiendo mochileros, pero en los 80s era más para ese estilo de turismo, europeos, buscando playas vírgenes y un ambiente relajado. Y ahorita vamos a entrar en un tema que es la famosísima Quinta Avenida, ¿no? Que empezaba a tomar forma con hostales y pequeños restaurantes, ¿no? Cosa que ahorita la Quinta Avenida es una locura. Déjenme les cuento que yo vine por primera vez a Playa en el 2019 y estaban remodelando o mejorando la Quinta ¿En qué Avenida, año? recordarán, Perdón, ¿qué año? 2019. 2019. Sí. Estaban colocando nuevo piso, estaban bueno. mejorando. Entonces fue así como yo ver la Quinta Avenida, ver y decir, mira, está interesante, pero nada que ver como la veo ahora. No, a mí me Y tocó. en los 80s, bueno, no me quiero ni imaginar. A mí me ¿no? tocó, yo llegué en los 90s, a mí me tocó ver, o sea, literal, era pura arena, literal, Exacto. pura ¿En arena. serio? ¿Era de arena antes? Era arena, después Wow. terracería, se podía transitar, obviamente, se podía transitar. O ahí. sea, pasar autos Es por correcto, la Quinta. es correcto. Ok. Tránsito, disculpa, sí. Tampoco cierto, había Sí, sí. tantos autos, me Tra- imagino. en tra- ese Supongo, momento. eran bicis, ¿no? Tránsito, Como eran tránsito, bicis. tránsito vehicular. O sea, no me atrevería a decir que Playa anduvo. Quizás en algún momento no me tocó a mí como Holbox, Ok. ¿no? Que sí, no, claro, no, que no es digo, arena. realmente no se permiten autos de combustión, digo, hay las excepciones, Ah, ¿no? no, Pero que solamente bicicletas, Ujú. carritos de golf, Ya. ¿no? La última vez que fui ya estaban muchos Polaris, que sí son de combustión, que mucha gente no le estaba gustando, pero bueno, esa es otra historia. Pero no, a mí sí me tocó ver arena, terracería en lo que venció la Qué Quinta. increíble, nada que ver, ¿no? Sí. Y Bruno, ahí, cuéntanos un poco qué pasa en los 90s con la Quinta Avenida y todo Playa, ¿qué pasó ahí? Exactamente, pues en los 90s Playa del Carmen empezó como a encontrar su identidad, ¿no? Playa del Carmen no era Cancún, era otra cosa, era un lugar donde la gente podía caminar, como mencionaba recién el licenciado, podía caminar descalzo, podía caminar hasta en la playa, podía ir a tomar un cafecito a la Quinta Avenida o incluso irse a un cenote, ¿no? Era un lugar más relajado, más natural y eso al final se volvió lo que viene siendo una ventaja competitiva, ¿no? Mucha gente venía a Cozumel, pasaba por la playa, por playa, perdón, se quedaba. La Quinta Avenida se fue llenando de pequeños restaurantes, pequeños hostales, galerías y demás para atender a este turista que decidía quedarse aquí en la ciudad, ¿no? Brindarle un poquito más, aparte de sus hermosas playas y aguas cristalinas. Obviamente esto no era lujo como tal, era más que nada cuestión de autenticidad. Y ese pequeño valor no solamente atrajo a los turistas, sino también atrajo a personas que querían venir a quedarse o incluso también a venir a invertir, ¿no?
ese ha sido lo que viene siendo el verdadero auge orgánico urbano que ha tenido la ciudad, En los acompañado 90s, de ¿no? una muy fuerte explosión demográfica, ¿no? Eso. Y Guille, y luego qué pasó justo con la población y el Sí, es que crecimiento. lo que menciona Bruno es todos estos pequeños factores, ¿no? Que sumados uno atrás del otro empiezan a hacer que Playa del Carmen no sea solamente ese lugar de paso, ¿no? Y quedarme, visitarlo más seguido, invertir, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, en 1980, cuando empieza estos movimientos, Playa del Carmen eran 1.500 habitantes. Nada. No era más que nada. eso. O sea, Guau. no es la Playa del Carmen que conocemos hoy, que está poblada de edificios como como dice Eduardo, un lugar de terracería, de arena, que se podía caminar. Y para los 90s ya había 10.000 personas en Playa del Carmen. Imagínate, Increíble. en 10 años. Pues sí, O rapidísimo, sea, ¿no? o sea, demográficamente, o sea, uno tiene que pensar en esos números para que una ciudad en 10 años, 10 veces su población, mucho. es muchísimo. Es muchísimo. Es Así muchísimo. Sí, realmente, ¿no? Definitivamente no. Y Eh, ahorita, Eduardo, cuéntanos un poco cómo está la onda demográfica en Bueno, Playa. pues en el 1993 nace el municipio de Solidaridad, ¿no? Y Playa del Carmen gana su autonomía. ¿Eso qué Apenas significa? 32 años. Imagínense. ¿Esto qué significa? Jovencito. Playa del Carmen antes le pertenecía al municipio de Benito Juárez. Para los que no saben, Benito Juárez, no la persona histórica, Sí, el municipio de Benito Juárez es, digamos, en esencia, es Cancún. ¿Me correcto. explico? Benito Juárez es Cancún, Cancún es Benito Juárez. Entonces, Playa del Carmen, Puerto Morelos, todos estos otros zonas dentro de la Riviera Maya, que la Riviera Maya para este entonces todavía no nacía, si se recuerdan, como lo comentamos, le pertenecían al municipio de Benito Juárez. Entonces, en el 93 se independiza o nace el municipio de Solidaridad, lo Increíble. cual le da autonomía y le da una planeación urbana más formal, de tal forma que hoy por hoy Playa del Carmen supera los 300,000 habitantes. Wow. Ahora, Increíble. en temporada, nada más para que le pongan ahí un clip al tema, en temporadas altas, Playa del Carmen, el municipio de Solidaridad, puede llegar ha recibido hasta 2 millones de visitantes. Wow. O sea, Increíble, sí, sí, ¿no? sí. Es un crecimiento exponencial, el cual obviamente Playa del Carmen experimenta durante estas temporadas altas. Esto obviamente significa lo importante, o nos da a entender y conocer qué tan importante es para el mexicano y para el extranjero este destino de Playa del Carmen, ¿no? Y que Totalmente. obviamente estamos más que dispuestos y con las posibilidades de recibir hasta 2 millones o más de visitantes Eso extranjeros. realmente refleja el nivel de infraestructura con que Así cuenta es. la ciudad para recibir tantas personas. Si bien mencionabas que tiene cerca de 300.000 habitantes, un poquito más y el crecimiento que marcábamos antes, recibir 2 millones de turistas en una temporada es sinónimo de infraestructura. Realmente la parte hotelera está muy preparada, y la parte de la conectividad, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito más de la infraestructura y conectividad Correcto. que ha surgido, ¿no? Y debido a la necesidad que ha tenido la región, los nuevos proyectos de infraestructura, lo que se refleja también en nivel de conectividad con todas las regiones. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en este segundo episodio de Echando Raíces, Playa del Carmen, de aldea pesquera a destino global, en su primera parte. A continuación estaremos hablando de los atractivos que hacen de Playa del Carmen único e inolvidable, su conectividad con México y el resto del mundo, su gastronomía, la Quinta Avenida y mucho más. Así es que esperamos a que nos acompañen en la segunda parte de Playa del Carmen, de aldea pesquera a destino global. No se la pierdan.